libertador del estado de Aragua, lo que es conocido, cuya capital es Palo Negro, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias a tu audiencia y a, bueno, quienes obviamente tienen todo el equipo de trabajo en Globovisión, y nuevamente estar en este espacio para nosotros es una alegría. Bueno, se ha convertido en un espacio importante para la opinión de los factores políticos, pero también para la opinión de los ciudadanos que día a día se conectan a escuchar propuestas, planteamientos en este espacio. ¿Cuáles son los tuyos para ese municipio libertador en Aragua? Fíjate, nosotros, el planteamiento más importante de todo esto es que durante años nuestro trayecto político, más que recoger las inquietudes y las problemáticas, es que hemos venido planteando algunas propuestas para solucionar. Sabemos muy claramente que hay un problema de colapso generalizado con el tema de las aguas residuales, que es lo que más ha afectado al municipio. Nosotros estamos bajo una situación muy complicada en el tema del colapso generalizado y estamos planteando de trabajar de forma mancomunada, porque es un proyecto macro, no es un proyecto que lo puede gestionar un solo municipio, sino estamos hablando, bueno, de la posibilidad de que el gobierno municipal, que está al lado, que es el municipio de Lama, que en el cual aspiramos también un compañero nuestro, a lograr ganar la alcaldía, generar un espacio de mancomunidad y desarrollar una política de resolver el problema del tubo principal matriz, porque es el que está generando, como dice algunos compañeros médicos, cuando el corazón empieza a colapsar, no son las arterias, no son las vías principales, son las arterias principales. Entonces, el gran problema del colapso de aguas residuales en Palo Negro reside en el colapso generalizado que existe en el tubo matriz, que es una inversión multimillonaria, obvio, pero que eso no es una política solamente del municipio, tiene que ser una política mancomunada con la gobernadora que acaba de ser reelegida precisamente, igual con el alcalde que nosotros aspiramos que sea nuestro hermano Carlos Dordelli, en el caso de Santa Cruz. Entonces, bueno, nosotros creemos realmente que ahí está el principal punto del tema de los servicios, porque después de eso, entendiendo el colapso y el problema que existe en Palo Negro, que mal nombrada la han puesto como Palo Hueco, pues bueno, no hay una calle que funcione perfectamente, que esté en buenas condiciones, entonces no serviría de nada asfaltar o pavimentar, que también estamos en un planteamiento de proyecto de desarrollar eso, porque ciertamente el problema del asfaltado lo generaliza y lo controla el Estado, pero nosotros estamos en toda la disposición de trabajar con el gobierno central y el gobierno nacional, porque es política para los ciudadanos. Claro. César, a ti te apoya Soluciones para Venezuela y también Arepa Digital. ¿Hay otra organización política allí en esa fórmula? No, hasta ahora no. Estuvimos en una conversación durante todo el trayecto de las prepostulaciones. Habían 15 organizaciones a las cuales habíamos hecho un trabajo en conjunto para ir juntos en ese bloque, pero bueno, se irrumpió ese escenario por una situación nacional que, bueno, algunos dirigentes nacionales plantean que una de las tareas era reelegir a los alcaldes electos. Yo no estoy en contra de ese planteamiento, pero ¿cuál fue el baremo? ¿Cuál fue la metodología? Porque a veces lo que se plantea una solución termina siendo un problema. O sea, los dirigentes nacionales en Caracas tienen que entender que la situación de las regiones deben resolverla a las regiones. O sea, hay que darle libertad a los partidos, a las dirigencias, a los factores sociales, para que se pongan de acuerdo. Y eso no fue posible. Pero fíjate, esa división que estás diciendo, el que es candidato actual va para la reelección. Es de oposición, que fue apoyado en su momento por la Alianza del Lápiz. Tú también eres de oposición. ¿Eso no dificultaría que la oposición llegue al municipio y que este sea tomado por el partido de gobierno? No, fíjate por qué no. Nosotros estamos muy claros que las situaciones electorales son muy distintas. Las elecciones presidenciales fueron diferentes a las elecciones de gobernadores y las elecciones de alcalde van a ser diferentes en su participación, en su expresión y en el voto. ¿Por qué? Porque los ciudadanos terminan escogiendo a los líderes más representativos, a los que desarrollan propuestas, a los que obviamente se conectan con sus clamores y sus padeceres. Si tuvimos 4 años un mandato de gobierno y no lo hizo bien, obviamente la gente va a tener la oportunidad en este proceso electoral de escoger. Ahora, lo que no podemos dejarle a la gente sin alternativa, por un capricho de algunos, sino desarrollar la política de las alternativas. Si él se convierte en el favorecido por la gran mayoría, lo vamos a reconocer. Pero si nosotros nos convertimos en el gran factor de la mayoría, él también tiene el derecho a reconocerlo, y no solo a reconocerlo, sino a respetarlo. Sí, ¿cuál ha sido tu trayectoria en esta carrera política? Fíjate, yo vengo desde el movimiento estudiantil en el estado de Aragua, principalmente en la época de ese nombre de lo que nosotros llamamos los bachilleres sin cupo, cuando empezamos a luchar por intentar hacer posible que los muchachos entraran a la universidad de manera gratuita. Y después de eso, bueno, tuve un trayecto que pasé ciertamente por el partido de gobierno, desde el 2007 hasta el 2017, cuando decidí romper con el factor de gobierno, bueno, porque sentía que lo que se estaba planteando dentro de las políticas del gobierno
no estaba enmanada con el planteamiento constitucional, ni estaba enmanada con la participación ciudadana, pero también no acompañaba la teoría o el planteamiento de la comunalización de la política, es partidizar la comuna cuando debería expresarse en un espacio de participación ciudadana para resolver los problemas de la comunidad. O sea, yo creo en ese espacio, creo en la participación ciudadana y rompemos con eso y luego en el 2017 decidimos construir en aquel momento un movimiento que, bueno, fue Alianza Centro. Estuvimos en Alianza Centro intentando durante 3 años, casi 4 años, 5 años particularmente, intentar hacerlo, convertir en un partido político para, bueno, para presentarle al país una alternativa fuera de lo tradicional y lo común, que fuera representado por factores diversos, que veníamos de la oposición y quienes venían del chavismo, porque al final de cuentas lo que estábamos planteando en aquel momento, o seguimos planteando, porque es una misma tesis, es que los venezolanos tenemos que buscarle soluciones a este problema. ¿Y cómo crees tú entonces que la ideología política se deje atrás, la ideología partidista se deje atrás y resalten las soluciones? Fíjate, el problema de la ideologización de la política o la ideología de la política, que es lo que más daño le está haciendo, es que nosotros no entendemos que hay que respetar las opiniones. O sea, por ejemplo, en este momento, quien gobierna es el chavismo en Aragua, que ha gobernado durante mucho tiempo, y si nosotros de ganar el 27, que estamos seguros que vamos a tener la victoria, nosotros no estamos negados a gobernar, porque al final de cuentas los gobiernos se traducen en gestión, no en políticas ideológicas. Yo puedo ser de izquierda, puedo ser de derecha, pero al final cuando tú te sientas en el poder a gobernar, te toca gobernar con factores económicos, te toca gobernar con situaciones sociales de diferentes estratos, desde el que es clase media, clase alta, hasta el que de repente está vulnerable en una situación. Entonces, para tú gobernar no puedes colocar la política ideológica dentro de la gestión de gobierno. Y ese es el mayor error que ha tenido el país actualmente, que todo se ha convertido en una campaña de ideología. O sea, o eres leal o eres traidor, o eres de izquierda o eres de derecha. Ajá, pero ese discurso de izquierda, ese discurso de derecha, ¿tú crees que le llegue a la gente? El discurso. Yo creo que la ciudadanía está entrando en una etapa, y en eso comparto el punto de lo que planteamos nosotros del centro. Yo creo que la gente está entrando en una etapa de reflexión política, de entender que el que resuelve, el que me atiende, el que está, es el que yo voy a respaldar. Ajá, ¿qué te dicen no los vecinos en cuanto no, a eso? particularmente, sí, particularmente eso ha dado un resultado, porque la gente ha estado con nosotros desde 2017 permanentemente. Fíjate, cuando la pandemia, que el proceso de la pandemia, nosotros, en vez de estar criticando y señalando las políticas mal del gobierno, estuvimos en la calle elaborando tapabocas, entregando gel antibacterial, atendiendo a la gente más vulnerable con desayunos, almuerzo y cena, porque sabíamos la situación de ese momento, y eso lo hicimos, y la gente en Palo Negro lo sabe. Y no solo fue en Palo Negro, en todo el país lo hicimos, pero en especial mi municipio estuvimos enfocados en atender, y igual el caso de medicina, estuvimos enfocados fuertemente durante ese tiempo, y no lo hicimos en campaña electoral porque en el 2021 yo no aspiré a la elección de alcalde. Yo respeté un planteamiento unitario y estuve de acuerdo con que se construyera el tema de la unidad, pero bueno, ya a un momento dado que el planteamiento principal era 4 años de gobierno y generar la alternabilidad del poder. Eso no existe. El gobierno actual de la alcaldía se ha desgastado. Totalmente. Hay un desgaste no solo político, sino del tema social y de gestión. Fíjate, ellos tienen una matriz de que el municipio no avanza y no progresa porque tiene un proceso difícil de encuentro con el gobierno regional o el gobierno nacional, pero no tiene aporte. El municipio pasó de ser un municipio dormitorio que no recaudaba, que no tenía grandes comercios, que no tenía grande productividad económica de recaudación, a convertirse en un municipio con una gran fuerte capacidad de recaudación. Que lo más grave de todo esto es que después del 2013, 2014 más o menos, las gestiones que han pasado no han publicado ni han hecho público ni lo que se recauda ni lo que se invierte. Y no hay cuentas claras. No hay. Entonces, ante ese escenario no podemos quedar como sordos ni como ciegos, sino convertirnos en una alternativa ante la problemática que existe. ¿Y cuáles son los rubros más significativos de ese municipio? Fíjate, que vayan en consonancia con lo que es la recuperación. Fíjate, ese municipio tiene una capacidad importantísima en materia comercial. Se ha convertido, primero porque tiene el centro comercial Los Aviadores, que es como decir el baluarte o la pieza más importante del tema comercial. Pero sin embargo, cuando entramos al casco, que es el casco central, bueno, hemos visto cómo la zona principal, lo que es la Bolívar, la Gran Demócrata y zonas aledañas, ha crecido el tema comercial, una gran capacidad de espacio. Fíjate, lo que te decía el tema de la pandemia, en el 2019, 2020, cuando en todo el estado existía escasez de algún tipo de producto, en Palo Negro el comercio estaba vivo y el comercio se levantó.
Entonces, existe una capacidad potencial, pero aparte de eso estamos dejando algo olvidado, que es el tema agrícola. Las zonas agrícolas que tiene el municipio son tan importantes como la zona comercial. Ahora, ese escenario lo hemos olvidado. Ojo, lo han olvidado quienes están en el poder, pero nosotros sabemos que el municipio tiene la capacidad hoy de producir alimentos y producir también leche y queso cabra, que se está dando desarrollo. Sí, César Mogollón, aquí en Quicosis, él quiere aspirar o aspira lo que es la alcaldía del municipio Libertador.